Bueno, seguimos aquí en nuestra emisora Vino Nuevo, tu banda ancha con Dios. Gracias por permanecer ahí conectados con nosotros. Bueno, vamos a ir a la palabra en esta mañana para que usted esté allí preparado. Vamos a estar en la primera epístola del apóstol Juan. Ahí en el capítulo 1, vamos a estar del verso 1 al 4. Y como les decía anteriormente, vamos a hablar sobre estar seguros en Dios, ¿no? Independientemente de las circunstancias. Pero, ¿cómo poder encontrar esa seguridad en Dios? Es muchas veces la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo poder estar seguros en Dios a pesar de las circunstancias? Vemos que en muchos momentos Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿sí? Porque los vio inseguros en muchas circunstancias de la vida. Y tal vez nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Pasa cierta cuestión, cierto problema y no andamos seguros en Dios. Buscamos primero muchas otras opciones y muchas veces dejamos de último a Dios, cuando debería ser nuestra primera opción a pesar de cierta circunstancia. Entonces, vamos a estar leyendo allí la palabra para que usted me acompañe en el primer capítulo de la primera carta de Juan. Los primeros 4 versos dicen lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida, hablando sobre Jesucristo. Versículo 2. Y la vida se manifestó, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Lo primero que quiero que toquemos esta mañana es tener una comunión con Él. Es importante tener comunión para que usted tenga plena seguridad a pesar, en la vida, a pesar de muchas cuestiones que nos pueden pasar. Así que lo primero que nos habla aquí el apóstol Juan, inclusive, es tener esa comunión con Él. Dice al finalizar el verso 3: en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y si usted se fija anteriormente, aquí el apóstol Juan habla sobre lo que ha visto, lo que ha sentido, lo que ha tocado. Y por eso nos escribe aquí de todo esto y viendo de una forma verídica de lo que es el Hijo de Dios y que debemos tener esa comunión. Allí en esa comunión es donde tendremos ese pleno gozo, ese gozo completo en nuestras vidas. Pero es necesario tener una ¿qué? Una comunión con Él. Siempre. Hay circunstancias difíciles. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, hay problemas, ¿sí? No significa que ser un hijo de Dios se nos va a quitar los problemas, no. Significa que vamos a tener a alguien que nos respalda y vamos a pasar esa circunstancia. Todos tenemos problemas, situaciones difíciles. Tal vez usted está pasando ahorita por un momento difícil, un problema. Pero yo le digo, usted está capacitado para salir en victoria de esa situación. Y claro, no solo, sino con Cristo. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da fuerza para poder avanzar. Pero es necesario una comunión con Él. Mire, Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Siempre va a estar a nuestro lado. Pero es necesario que estemos buscando su presencia. En el capítulo 1 de Josué hay un verso muy conocido el versículo 8, ¿no? Dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche lo medites, ¿sí? Y termina el versículo para que te vaya bien. O sea, es necesario que usted esté buscando la palabra de Dios
buscando la presencia de Dios, ¿sí? Que usted saque un tiempo allí personal y lea la palabra de Dios. Mire, Dios nos habla a través de su palabra, pero si usted no lee la Biblia, creo que va a ser muy difícil que Dios hable a su vida. Por eso es importante que estemos leyéndola, meditándola. Allí dice el versículo. Es importante tener esa comunión con Dios, tener un espacio allí de búsqueda. Jesús dijo, buscad y me hallarán. ¿Sabe? Muchas veces decimos muchas cosas, sí, voy a leer, inclusive buscamos planes en internet para leer la Biblia, eh, muchas cosas, y empezamos con una fuerza increíble, pero vamos menguando y dejamos apagar eso. No debemos ser siempre allí constantes en comunión con Él. Mire, tenemos una herramienta poderosa que es la oración. Y usted también tiene que utilizar esta herramienta. No solo aquel que enseña, no solo el pastor, no solo el líder. Todos tenemos esta herramienta que es la oración. Usted puede acercarse a Dios allí. Por eso tenemos hoy el privilegio de buscarle en oración y en búsqueda de su palabra y de su Espíritu Santo. Es necesario que nosotros estemos allí en una constante comunión con Dios. Lo segundo que quiero que veamos es la obediencia, obedecer su palabra. Nosotros, si tenemos una buena comunión con Dios, vamos a estar escuchando su palabra, vamos a estar allí leyendo su palabra, estudiando su palabra. Pero no se trata solo de ser oidores, como dice Santiago, sino también hacedores de su palabra. Y hay que obedecer la palabra de Dios. Hay en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios si guardamos su palabra, si obedecemos su palabra? Hay que tener una comunión con Él y también una obediencia a su palabra. Algo que a todo ser humano le ha costado. Vemos que desde el principio, desde Adán y Eva, para acá todos hemos desobedecido. ¿Sí? Nuestra naturaleza es más desobedecer que obedecer, pero es necesario que hagamos un par en el camino y empecemos a obedecer su palabra. Sí, es necesario. La obediencia trae bendición. Es necesario obedecer la palabra de Dios. En el libro de Proverbios usted puede leerlo y hay muchos consejos para la vida humana que hace allí el proverbista. Pero todo depende si usted lo obedece. Usted puede leer el libro de Proverbios muchas veces, inclusive mucha gente lo lee mensual, uno diario ya que son 31, entonces alcanza ahí para el mes. Pero no se trata solo de leerlo, sino de poderlo obedecer. Hay consejos allí de parte de Dios. Y no solo hablando del libro de Proverbios, toda la palabra eh, nos muestra allí cosas que Dios quiere que usted y yo aprendamos a obedecer, donde nos va a ir bien. El mundo ofrece muchas cosas y hoy vemos que el mundo está cambiando de una manera acelerada, de una manera que tal vez lo sorprende a uno. Pero todo también está allí en la Biblia. Los días serán más cortos. La ciencia está avanzando de una manera rápida. Pero todo esto lo dice la Biblia. Y usted y yo debemos estar allí siempre preparados y en obediencia a Dios. Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. ¿Sí? Por eso su palabra dice, y si uno es un buen padre, da unas buenas dádivas a pesar de cómo es, cuanto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos. Dios quiere lo mejor, pero Dios quiere que sea obediente. Si usted es padre, sabe cuándo, cómo se siente cuando un hijo le desobedece, ¿no? Y uno dice, uy,
hay veces uno también con Dios bien desobediente. Entonces es importante ser obedientes a Dios. Lo tercero, para tener una seguridad en Dios, es rechazar lo malo. Este mundo ofrece muchas cosas, ¿sí? Y tal vez puede deslumbrar a su vista, pero no va a traer cosas buenas. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vean lo importante. Muchas personas y que no han conocido a Dios eh, ponen muchas cosas materiales en primer lugar. La Biblia nos muestra que debemos poner a Dios en primer lugar, que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y si nuestra mirada está en Dios, si estamos enfocados en Él, las cosas que están en este mundo no nos va a desviar y el amor de Dios va a estar en nosotros. Pero es necesario que nosotros no nos dejemos llevar por esas cosas, ¿sí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo dice allí en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, si no estoy mal. Y le dice esto, y no significa que el dinero sea malo, sino que muchos lo ponen en primer lugar. Es necesario que usted se examine y diga: oiga, ¿qué está en primer lugar en mi vida? ¿Qué es lo que gobierna mi vida allí? ¿Qué es lo que mueve mi vida? ¿Qué está en primer lugar? El mundo ofrece muchas cosas, ¿sí? El Señor Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, porque el mundo trata de disfrazar una paz que no es real, que no es como la que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Necesitamos esa verdadera paz, ese verdadero gozo, y eso lo encontramos si estamos en Dios, por medio de ese gran amor que Él nos da. Pero si amamos las cosas del mundo por encima de lo que Dios nos está dando, estamos mal. Debemos estar amando a Dios sobre todas las cosas, inclusive dice con todo nuestro corazón. La otra vez enseñaba, no se trata de darle a Dios un pedacito de nuestro corazón, sino darlo todo a Él. Que nosotros vamos a rechazar lo malo. Creo que todos los que están allí escuchándome ya tienen un sentido de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que usted debe parar y decir: bueno, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios, y debo hacer un cambio en mi vida. Esto me hace recordar mucho la época de colegio, ¿no? Cuando mamá o papá preguntaba: bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo va este periodo? ¿Sí? Y uno no podía decir: no sé. Usted sabe cómo está allí delante de Dios y qué debe cambiar, a qué debe dedicarle más tiempo para poder superar ciertas circunstancias en su vida. Y así usted sabe cómo está delante de Dios. Y es importante que usted pueda rechazar allí lo malo. Lo cuarto es muy parecido, es discernir entre la verdad y el error. ¿Saben? En el mundo se levantan muchas falsas doctrinas de las cuales usted debe tener mucho cuidado. En el capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente de 1 de Juan: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. Aquí es donde usted tiene que darse cuenta que el mundo también se mueve, ¿sí? Y por eso también habla aquí sobre el anticristo. Y usted y yo debemos discernir entre qué es verdad y qué es malo. El mundo se está moviendo aceleradamente, pero usted tiene que estar preparado en Dios. Y como hablamos anteriormente, hay que tener una comunión con Él, hay que obedecer su palabra y rechazar lo malo, y enfocados en Dios para poder discernir la verdad. Hoy vemos que a lo que es bueno, ahora es malo, y lo que era malo, ahora es bueno. Y hay que estar preparados, que usted siga constante creciendo en Dios, firme en la palabra. Manténgase allí firme, dice la palabra de Dios. Y esto no trata de que usted mantenga una salvación, sino que se mantenga allí fiel a su palabra, a lo que Dios tiene escrito. Porque la salvación solo viene por nuestro Señor Jesucristo y es un regalo de parte de Él, ¿sí? Pero que usted pueda estar firme y creciendo constante en palabra de Dios para poder discernir la verdad del error, de la mentira, de lo que tal vez el mundo pueda ofrecer, sino que usted esté firme, creciendo en Dios. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Este quinto punto dice experimentar el ministerio del Espíritu Santo. Es importante tener, mire, un privilegio que usted tiene hoy en día es el Espíritu Santo. Es el que nos redarguye allí, el que nos muestra el error, el que nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que nos recuerda su palabra allí. Por eso es importante tener una comunión con Él, porque si usted no lee la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo podrá recordar esa palabra si usted no lo ha vivido? Dios quiere que usted ande seguro en Él, pero es necesario que usted se meta de lleno con Él, que usted sea lleno del Espíritu Santo. En 1 de Juan, ahí mismo, en ese mismo capítulo 4, el versículo 13 dice lo siguiente: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es por medio del Espíritu Santo que hoy usted puede tener esa comunión. Es por medio del Espíritu Santo donde usted puede tener ese verdadero amor, ese verdadero gozo, esa verdadera paz que trae por el Espíritu Santo. Es parte de ese fruto y de hay dones. Hay una gran cantidad de cosas que tenemos a través del Espíritu Santo, pero es necesario que usted pueda experimentar esto cuando tiene una comunión, una obediencia y un discernimiento para poder hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Dios tiene grandes planes. Dice la Biblia que sus planes son de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Pero es necesario que usted tenga seguridad en Dios. Como les decía al comienzo, los discípulos en una ocasión o en muchas ocasiones cometieron muchos errores allí, pero Jesús les dijo: hombres de poca fe, hay que aprender a confiar en Él. Y lo tenían ahí. Y muchas veces nosotros que leemos su palabra, aún seguimos con muchos temores y errores. Y por eso debemos reconocer el amor de Dios en nuestras vidas. Ahí en 1 de Juan, capítulo 4 también, versículo 18 dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no se ha hecho perfecto en el amor. Es importante que nosotros reconozcamos el amor de Dios en nuestras vidas. Mire, Dios nos ama. Sé que tenemos fallas, errores, pero Dios nos ama. Y debemos tener la plena seguridad de ese amor. Y si usted siente ese amor de parte de Dios, no debe haber temor. Ya no somos esclavos del temor, sino del gran amor de Dios a nuestras vidas. Usted debe creer en ese amor. Por eso Dios dio a su único Hijo, para
que usted sea salvo, para que usted esté bien. Ese gran amor trajo perdón a nuestras vidas por medio de su Hijo Jesucristo. Y por eso ya no debe haber temor en nuestras vidas. Hay que reconocer ese gran amor de Dios hacia nosotros. Y por último, reconocer que Dios nos cuida. Capítulo 5 de 1 Juan verso 18 dice lo siguiente: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Dios nos cuida. Dios no nos deja ni nos desampara. Siempre permanece a nuestro lado. Siempre nos guarda y nos cuida. Y creo que usted ha visto esto, o personalmente he visto que Dios nos ha guardado y nos ha cuidado. Siempre está allí pendiente de cada cosa en nuestras vidas. Él sustenta nuestras vidas. Él está allí presente. Siempre permanece fiel y justo allí para guardarnos y cuidarnos. Así que no olviden estas cosas y poder tener esa seguridad en Dios. Hay momentos difíciles, sí, pero todo lo podemos en Él. Así que les dejo estos versos para que usted pueda meditarlos el día de hoy, en este martes maravilloso, y usted esté reflexionando allí en su palabra para tener una plena seguridad en Él. Gracias a su palabra, y como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Mis amados hermanos, Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión.